como clubes o como escuelas de fútbol, de recrear esas horas de potrero que teníamos antes, de llevar el potrero, de traerlo a los clubes, de traerlo a las escuelas de fútbol y que se realice ahí un aprendizaje a partir del juego, donde el niño aprenda jugando casi sin necesidad de maestros. Nosotros de estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para irles mostrando el camino, pero no diciéndoles lo que tienen que hacer. Piaget, que habló mucho sobre psicología infantil, dice, cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo. A través del juego, los niños aprenden los principios del juego y aprenden lo que necesitan para jugar al fútbol, pero por sí mismo. Y cuando uno le enseña algo a un niño, en un momento se le va a olvidar, pero si lo descubre por sí mismo, créanme que no se va a olvidar nunca, y esos son los aprendizajes perdurables que necesitamos tener en el fútbol infantil. De la densidad motora le quería hablar, que señalé cuando hablaba de las horas de educación física. En una clase de educación física de 90 minutos, los niños, hay un estudio, este estudio lo hizo la Universidad Católica, los niños se mueven entre 6 y 8 minutos de promedio. 6 y 8 minutos en una clase, el tiempo real de movimiento de un niño. Entonces, ¿de qué manera nosotros abordamos esta problemática? ¿De qué manera nosotros podemos hacer clases donde este tiempo de 6 y 8 minutos llevarlo a mucho más voluminoso, donde exista un tiempo real de movimiento que el niño pueda aprovechar? Bien, si se fijan, en cuántas escuelas de fútbol vemos esto que sucede, las eternas hileras donde los niños tocan el balón, no sé, 2 o 3 veces por cada clase. Fíjense, no sé si acá con el cursor lo alcanzan a ver, a este niño que está con el jockey blanco. Fíjense, este niño no está en la clase, este niño no está participando de la clase. ¿Por qué? Porque está aburrido de esperar. Entonces tenemos que lograr que los niños participen, actividad, movimiento, alegría en las clases. ¿Sí? A veces ponemos las excusas de que no tenemos el espacio o los implementos suficientes. Fíjense acá la cantidad de balones que tiene y los que participan realmente son muy pocos. Acá lo mismo. Y acá ni hablar, fíjense que todos los niños que están sin moverse, hay uno o dos niños que se están moviendo. Entonces, tenemos que tratar de que las clases nuestras de fútbol se parezcan a esto, y quise mostrar esta imagen porque, bueno, a veces nos quejamos del espacio y de las condiciones, pero fíjense acá en un jardín de párvulos cómo hay alegría, hay movimiento, hay participación, todos están trabajando. Entonces, si quiero dejarles como modo de sugerencia para poder realizar las clases, a lo mejor Hugo después en el tema de él se amplía, ¿no? Pero a mi juicio, ¿cómo debiera ser abordada una clase de fútbol, en el fútbol infantil? La entrada en calor, recuperar aquellos juegos que hacíamos antes, ¿cómo le llaman ustedes? El luche. En Argentina le llamamos la rayuela al juego del cielo y de la tierra. Ustedes acá creo que le llaman el luche. Saltar la soga, realizar este tipo de actividades que tienen que ver con el dominio del cuerpo, con el esquema corporal, estas actividades que vienen de la gimnasia deportiva, incluirlas en la clase de fútbol. ¿Por qué no nos animamos a hacer esto? ¿Por qué? No, porque eso es de gimnasia, eso no nos corresponde. No, perfectamente en una entrada en calor podemos realizar juegos tradicionales, podemos realizar ejercicios de gimnasia, podemos aprovechar los elementos que tengamos en el colegio o en la escuela de fútbol, un árbol para trepar, un elemento de la plaza, un arco para colgarnos, una soga para traccionar. Todos esos elementos tenemos que saber usarlos. Tenemos que incorporar lo que es el dominio del balón. ¿Por qué hemos dejado de dominar el balón? Nosotros
Antiguamente, en esta formación silvestre y callejera, competíamos contra los compañeros a ver quién dominaba más sin que se le cayera. Esas actividades hay que incluirlas en la entrada en calor. El jueguito de hacer Coca-Cola, seguramente si Vicente está por ahí, se debe acordar, pero era con la cabeza y entre dos íbamos pasándonos la pelota sin que se nos cayera y diciendo una frase: Coca-Cola refrescante le da más vida al fútbol. Entonces, digamos, Coca-Cola refrescante le da más vida al fútbol. Era un juego infantil que tenemos que recrearlo, que tenemos que meterlo en nuestra clase de fútbol infantil. Circuito por estaciones, lo que le hablé de la densidad motora, todos jugando, hagamos muchas estaciones donde estemos todos jugando, todos haciendo algo, y no que los niños estén esperando. Fíjense acá, le quise dar un ejemplo, porque esto se puede realizar en una multicancha, en una cancha, en un patio de un colegio. Ahí con 8 actividades, conté 40 niños pueden estar trabajando al mismo tiempo. 40 niños en una cancha trabajando al mismo tiempo, haciendo diferentes actividades. Uno jugando 2 versus 2 a pasar una línea, otro con arco chico, otro con arquero araña, otro con arquitos laterales. Las actividades elíjanlas ustedes, pero lo importante es que los niños estén en permanente movimiento y que aprovechemos lo máximo posible la clase de fútbol. ¿Y qué pasa con la competencia? ¿Qué pasa con la competencia en estas edades? La competencia es un aspecto esencial en la formación de los jugadores y la importancia de ella es en función de la calidad. Se compite para aprender a jugar. Me molesta muchísimo cuando se enfrenta a la formación con la competencia. Son las dos caras de una misma moneda. Tenemos que formar, pero también tenemos que competir. Formación y competencia son necesarias para formar un verdadero jugador de fútbol. Si entreno bien pero no tengo competencia, no estoy haciendo bien las cosas. Y si compito y no entreno, tampoco estoy haciendo bien las cosas. Entonces, la competencia es necesaria. ¿Por qué? Porque en la competencia es donde voy a manifestar todo lo que aprendí en la semana, y ese es el verdadero sentido de la competencia. Es un examen, como el examen que damos en el colegio, pero sin nota. Es un examen que nos muestra nuestros aciertos, nuestras debilidades, dónde tenemos que seguir trabajando, dónde tenemos que seguir mejorando. ¿Y por qué digo sin nota? Porque la nota obviamente es una presión, ejerce un factor de presión, no. Nosotros tenemos que tomar la competencia como el lugar donde podemos manifestarnos cómo va nuestro aprendizaje. La competencia es el estímulo de entrenamiento por excelencia, porque en la competencia se manifiestan todos los componentes de un estímulo. Un estímulo de entrenamiento, ¿qué tiene? Tiene volumen, tiene intensidad, tiene densidad, que es trabajo y pausa, tiene duración. Bien, en la competencia se manifiesta el volumen que necesita un futbolista para resistir en el partido, la intensidad, la frecuencia de las acciones. Bien, se manifiestan todos los aspectos de la preparación deportiva. ¿Cuáles son esos aspectos de la preparación deportiva? La física, la técnica, la táctica y la transversal, que tiene que ver con lo valórico, con lo social, con lo volitivo. Lo desarrollás en la competencia, porque si hay un niño que no se controla y se va expulsado, bien, se está desarrollando un aspecto que está mostrando en competencia, un aspecto en el cual tenemos que trabajar e incidir. Por lo tanto, tenemos que utilizar pedagógicamente la competencia. Hay un principio del entrenamiento que habla de la utilización pedagógica de la competencia. Y eso para nosotros es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, esa competencia, ¿cómo es? ¿Cómo es esa competencia? Y ahí es donde bueno, la NFP como ente rector, los clubes como afiliados, como colaboradores de la NFP en ese sentido, tenemos que lograr crear formatos de competencia a la medida de los niños y a la medida de las diferentes edades. Si se fijan a la derecha de su pantalla, hay un escalonamiento progresivo, como hablábamos anteriormente.
podemos hablar de fútbol 3, que está en el escalón de más abajo, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11. Fíjense qué distinto es eso a lo que ustedes pueden ver a la izquierda, que es un ascenso, por así decirlo, que no es progresivo para nada, que no respeta la progresividad, la gradualidad que es necesario tener en esto. Entonces, como NFP y como clubes participantes de la NFP, tenemos que lograr crear una competencia a la medida de los niños y que, como muchas veces lo hablamos con Luis Alberto, podamos decir, así se juega en Chile, así se juega en Chile, de esta manera se juega en Chile. Conclusiones, para ir cerrando, se lo estaba adelantando. El rol que tiene que jugar la asociación